En la mañana de hoy tenemos un tema bastante inquietante para ese público que nos escucha, no solo en la República Dominicana, sino en todo el mundo. La crisis de gobernabilidad, la cumbre de la OTAN y los escenarios bélicos ante una posible tercera guerra mundial. Dentro del contexto de lo que se llama la crisis de gobernabilidad, debemos abordar un impasse que se suscitó en el día de ayer y fue el intento de asesinato de lo que es el precandidato presidencial o el candidato presidencial por el Partido Republicano, Donald Trump, en Pensilvania. ¿Qué sucedió ayer a eso de las 4:13 de la tarde en Pensilvania, mientras se realizaba un meeting con el candidato republicano? Un intento de asesinato que todavía las situaciones no están bien esclarecidas. Resulta que un tirador desde una distancia de unos 250 metros se emplazó en una terraza y realizó unos 8 disparos. Pero esos disparos mataron a uno de los asistentes e hirieron a otra persona, pero a su vez atravesó la oreja, la parte superior de la oreja derecha del candidato Donald Trump. Ahora, las inquietudes son las siguientes en torno a este intento de magnicidio. ¿Dónde estaba la seguridad? Se realizaron los operativos del lugar para establecer un perímetro seguro, cuando el servicio secreto tiene que tener o debe tener conocimiento que un espacio de unos 400 metros a la redonda debe tener un esquema de seguridad debidamente afianzado para evitar una situación como esta. Se supone y se comenta que el arma utilizada en este intento de asesinato fue un AR-15. Y el AR-15 es un fusil que fue preparado, lanzado al mercado en el 1956 y fue sacado de circulación en el 1990. Su participación a nivel bélico fue en la guerra de Vietnam. Es un fusil que se ha caracterizado por participar en las diferentes masacres que se han realizado en los Estados Unidos, tanto en Texas, California, Connecticut como Nevada. Es un fusil económico de acceso al público de solo $500 y que tiene un alcance efectivo de 457 metros. El alcance del fusil, si lo comparamos con la distancia del tirador de unos 250 metros, pudo ser más efectivo. ¿Qué pasó ahí entonces? Tenemos que cuestionar lo que ese fusil AR-15, si es el AR-15, no es muy certero para una operación de un francotirador. No es un fusil para un francotirador, es lo primero. Ahora, la seguridad fue muy efectiva en la eliminación del francotirador, pero no fue efectiva en la determinación de cubrir el perímetro que debía cubrir para evitar que un arma de este alcance pudiese afectar al candidato Donald Trump. Son de las inquietudes de las cuestionantes que nosotros nos planteamos dentro de un contexto de crisis de gobernabilidad en lo que es los Estados Unidos. Vemos que hay una polarización en relación al proceso electoral y que esa polarización está matizando prácticamente lo que es el terror en el ámbito de las elecciones.
En esta campaña ahora y con este evento que se ha suscitado, vamos a ver un antes y un después. ¿Qué sucederá ahora con relación a las actividades proselitistas de cada uno de los candidatos? Donde ya Biden ha suspendido una serie de actividades que tenía. Todos ambos partidos han concitado un apoyo y a lo que es el candidato Donald Trump, han prácticamente denunciado la atrocidad ante este intento, pero más adelante vamos a ver, y es probable que se tejan algunas teorías de la conspiración en relación a este intento de magnicidio. Pero vamos a referirnos también brevemente en este sentido, el por qué en Pensilvania. Pensilvania es un estado clave donde en el 2016, pues Donald Trump, por primera vez el Partido Republicano conquista esta plaza. Es un estado reñido y definitorio. Entonces, ¿por qué Pensilvania? Nos preguntamos. Pero también tendríamos que preguntarnos, ya en el día de mañana 15 comienza lo que es la convención republicana para la declaración de su candidato, para la designación, para nombrar su candidato republicano a las próximas elecciones presidenciales. Una convención que estará del 15 al 18 del mes en curso. Entonces, hay que ver qué puede ocasionar, qué terremoto a nivel eleccionario puede ocasionar este incidente del día de la tarde de ayer. Se volcarán los electores de Pensilvania y de otros estados al voto republicano. Es muy probable. En ese sentido, nosotros vamos a esperar que en el paso de las horas y los días, pues las autoridades correspondientes puedan determinar qué pasó en la tarde de ayer sábado, cuando se intentó asesinar al expresidente Donald Trump, y que de una manera espectacular, cuando se levanta del atril que sale sangrando de la oreja, óigame, levanta su puño llamando a la lucha. ¿Por qué el cuerpo de seguridad, el servicio secreto, no evitó que Donald Trump se expusiera dando, como decimos, dando la cara y levantando el brazo, y permitieron que él expusiera su cuerpo y no lo taparon, no lo arroparon? Es una de las grandes incógnitas que tenemos también. Pero vamos a esperar, como he dicho, que se sigan volcando una serie de inquietudes y aclaraciones en relación a este hecho, pero debe haber alguien que tenga que pagar los platos rotos en relación a esto. El servicio secreto, el ámbito que no cubrió el perímetro que debía cubrir. Pero en esta semana también ha sucedido en el lunes, el martes, lo que fue la cumbre de la OTAN, que es uno de los temas que vamos a tratar. Esa cumbre de la OTAN le ha dado un giro a lo que es los conflictos en Rusia y Ucrania. ¿Por qué decimos esto? Porque esa cumbre de la OTAN se ha caracterizado por afianzar el apoyo a lo que es Ucrania. Y casualmente, el día antes de la cumbre, el lunes, pues hubo podríamos decir, por parte de la Federación Rusa, 40 misiles a 5 ciudades principales de lo que es Ucrania. Y varios de esos misiles impactaron en un hospital oncológico para niños.
donde murieron unas 40 personas, entre ellas 25 niños y unos 140 heridos. Es decir, que esos misiles que fueron lanzados por Rusia, Vladimir Putin, a lo que es Ucrania, dio un giro quizás a las decisiones que se fueran a tomar en la cumbre de la OTAN del día siguiente, del martes. ¿A qué conllevó esto? A proporcionar a Ucrania una plataforma de defensa antiaérea. Ya fue confirmado, pero no solo esto, los misiles Patriot. Los misiles Patriot, que cada misil Patriot sale por unos $4 millones, también van a estar en lo que es la tapeta. Pero vienen los F-16, que se está acelerando su proceso, precisamente para que Ucrania pueda tener y cubrir su espacio aéreo y tener cierto control sobre su espacio aéreo. Pero también debemos tomar en cuenta que se anunció la entrada irreversible de Ucrania a lo que es la OTAN, pero bajo una condición, siempre y cuando cumpla con los requisitos. Ese pedacito ahí, ese cintillo, pone en duda lo que es la entrada de Ucrania. En primer lugar, no puede entrar a la OTAN un país que esté en conflicto y que tenga problemas territoriales. Es decir, esa es una limitación. Otra de las limitaciones que tiene para entrar, y es la estabilidad. Debe gozar de una estabilidad dentro del esquema democrático. Pero en este sentir, nosotros podríamos decir, ¿está la OTAN en capacidad de confrontar al bloque chino-ruso, que ahora se le ha sumado Irán y Corea del Norte? Bueno, hay que cuestionarlo porque son 32 estados que la conforman, que tienen compromiso. Ahora la pregunta está, ¿cuántos de esos 32 estados están comprometidos? Una cosa es tener compromiso y otra cosa es estar comprometido, porque para estar comprometido tienen que cumplir con lo que es el decálogo de la OTAN, el 2%. Todavía hay 9 estados que no se acogen al 9%, al 2%. Entre ellos está España. Ese 2% que es obligatorio para cumplir con las necesidades de ajustarse a los procedimientos internos y regulatorios de lo que es la OTAN. Pero, ¿qué es la OTAN? La OTAN es un organismo que fue creado el 4 de abril del 1949 con el objeto de velar por la seguridad de sus socios. Comenzó con 12 países, posteriormente fue creciendo, pero en verdad fue creado como un instrumento para la defensa, sí, para la seguridad, y data del 4 de abril, pero posteriormente en agosto surge la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando da a entender que ya tiene la bomba atómica. Ya la OTAN cambia. El Pacto de Varsovia surge. Cambia. También surge el Pacto de Varsovia como una reacción a la OTAN, pero ya cambia el panorama dentro de la concepción de lo que es la OTAN y ya se visualiza como un mecanismo de cooperación, pero también un mecanismo para la defensa de los estados, porque ya se nota que hay una posible o puede haber una posible agresión a sus fronteras. Pero esa OTAN que surge en el 49 va creciendo en la medida de que los estados se sienten prácticamente atemorizados ante lo que es la URSS. Y podríamos decir en ese sentido que
el crecimiento de la OTAN y el apoyo de la OTAN a Europa ha generado lo que podríamos establecer como una debilidad para Europa. El plan Marshall, que fue un plan ejecutado por los Estados Unidos para la reconstrucción de Europa, que fue el teatro de operaciones de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, los estados europeos, después del plan Marshall, se quedaron prácticamente rezagados y entendían que la OTAN pues era su ejército, garantizaba su tranquilidad, su paz y su seguridad, y no se preocuparon por generar una sinergia interna en el ámbito de la defensa de los estados particulares, por lo cual Emmanuel Macron, que ha sido muy enfático en este sentido, ha dicho en reiteradas ocasiones sobre el interés de establecer lo que es la autonomía estratégica de lo que es la Unión Europea. Nadie le ha hecho caso, sino que se ha venido a reflejar esta inquietud de Macron después de la invasión a Ucrania en febrero del 2022. En ese sentido, nosotros debemos estar conscientes que ya esa cumbre de la OTAN ha marcado un nuevo ámbito dentro de lo que es el sistema de mando y control de lo que es la OTAN, donde se le está dejando, y ya no depende de lo que es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, sino que ya la OTAN va a tener su propio control sobre lo que es el ámbito del proceso de toma de decisiones en el ámbito de lo que es el mando y control de las operaciones. Debemos tener en cuenta que la OTAN depende de tres elementos básicos, que es en primer lugar el mando y control, luego la estandarización, y cuando hablamos de estandarización debemos estar conscientes de que tanto las armas como las municiones deben tener y estar bajo una concepción común de calibre, y por ello tuvo Turquía un encontronazo con la dirección y el mando y control de la OTAN cuando adquirió los S-400 rusos, esos misiles que son más baratos que los Patriot, pero que se salen fuera de lo que es la estandarización, de lo que es el principio fundamental de la OTAN. Pero también podríamos decir que los ejercicios que realiza la OTAN a través de las diferentes maniobras, que es un escenario, un simulacro, depende de esa estandarización, porque usted no puede participar en unos ejercicios, en unas maniobras con armamento de su enemigo. Es una de las grandes incógnitas que tenemos dentro de la OTAN, de que hay dos miembros que son divergentes a lo que son sus lineamientos. Y por eso decíamos, ¿quiénes tienen compromiso y quiénes están comprometidos? Porque tenemos en Hungría a un Víktor Orbán, que es una piedra en el zapato de lo que es la OTAN. Y tenemos ahora en Turquía a Recep Tayyip Erdogan, que también se ha convertido en una pequeña piedra, y lo podemos visualizar cuando se obstaculizó el ingreso tanto de Finlandia como de Suecia a la OTAN, que fueron los últimos dos países que dieron el visto bueno, y para dar su visto bueno hubo que negociar muy a fondo con ellos, porque son dos grandes estrategas y habilidosos de lo que es el comercio de la guerra. Y no obstante esto, para Víktor Orbán dar su permiso para el nuevo secretario de la OTAN, Mark Rutte, tuvo que haber concesiones por igual. Tuvo que firmarle un documento en el cual Hungría no se comprometía al apoyo a Ucrania. Es decir, que nosotros vemos en las esferas de lo que es un organismo
dedicado a la defensa y a la garantía de la seguridad y de la democracia, cómo se manejan estas inquietudes. Pero, como decía ese gran teórico Timoteo Andrew Sears, el problema de la OTAN no era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ni lo es la Federación Rusa en este entonces. El problema de la OTAN y de la gobernabilidad y su gran preocupación es la gran debilidad de la democracia. ¿Y por qué decía Timoteo esto? Decía porque la democracia es demasiado permisiva, es demasiado permisible y se deja chantajear. ¿Por qué se deja chantajear? Porque quiere lograr la paz, no importa el costo que sea. Y nosotros debemos estar conscientes que esa permisibilidad de la democracia tiene su trasfondo en lo que es la disuasión. Ya sea una disuasión bélica, una disuasión nuclear, a través de las llamadas guerras de palabra. Esas guerras de palabras que se emplean como estrategias que van a conllevar a su vez a través de la desinformación en lo que se va a conocer como las llamadas guerras híbridas. Unas guerras híbridas que ahora mismo están colocando por encima de todo, dentro de los escenarios bélicos, una postura que nos preguntamos, ¿habrá una tercera guerra mundial? Porque tenemos ahora mismo 3 escenarios principales. Escenario Rusia-Ucrania. Escenario de Medio Oriente, entre Israel e Irán y sus proxies. Porque no es Israel Hamas, no es Israel Hezbollah, no es Israel y los hutíes de Yemen. Israel e Irán. Porque el director de la orquesta, debemos estar conscientes, es Irán. Irán y su equipo denominado La Resistencia. Su equipo, el eje de la resistencia. Entonces, estos escenarios que no solamente le vamos también a sumar lo que es el Indo-Pacífico. Ese Indo-Pacífico donde ya Japón ha despertado y se está armando de una manera que ha preocupado tanto a Rusia como a China. Pero no solamente Japón. Ahí tenemos un Corea del Sur que ante la alianza de Putin con Kim Jong-un, o sea, Corea del Norte y la Federación Rusa, ya ha instado a Rusia de que va a abrir las puertas a Ucrania para establecer una relación de defensa y de entrega de armas. Pero también vemos el caso Taiwán dentro de lo que es el mar meridional de China. ¿Qué sucederá con Taiwán cuando vemos una China asertiva que quiere imponer en ese mar meridional de China lo que es su doctrina Monroe y que quiere establecerla a cualquier costo? ¿Por qué decimos esto? Porque ante la crisis económica que está pasando el gigante asiático después del descalabro de lo que es su sector inmobiliario con Evergrande, que generó una deuda de más de 300,000 millones de dólares, y Country Garden por igual, ese debilitamiento de la economía china que la ha llevado a una deflación, y que ese sector representa lo que es el 30% del PIB de la economía china. Ante esa situación y esa debilidad económica, intentando matizarse y encaminarse como una hegemonía global, sustituyendo a los Estados Unidos, solamente hay un camino para llegar a ello. No es destronar el dólar, sino la guerra y los conflictos. Y por ello vemos que entró en una fase de ejercicio con Bielorrusia, próximo a las fronteras de Polonia,
donde eso no se había visto. Esa participación de China con Bielorrusia en las proximidades de la frontera de Polonia, haciendo ejercicio, ya eso le da un nuevo matiz a lo que son los escenarios bélicos y hasta dónde China se va a involucrar dentro del contexto de lo que es la polemología de las guerras y los conflictos. Es decir, que el escenario bélico va tomando una nueva dimensión y nos va a encaminar a nosotros no hacia una predicción, sino hacia una realidad donde el mundo está convulso y hay una crisis de gobernabilidad. Y podríamos decir ya, para cerrar, que hay otro elemento que se batió en lo que es la cumbre de la OTAN, y fue la decisión de los Estados Unidos de emplazar misiles de largo alcance, los Tomahawk, en sus bases en Alemania. Una decisión que ha sido tomada por Vladimir Putin como una amenaza a lo que es la supervivencia de la Federación Rusa y que dice que habrá consecuencias. Pero, ¿cuáles serán las consecuencias cuando Vladimir Putin emplazó armas nucleares estratégicas en Bielorrusia? ¿Cuáles serán? Las guerras de palabras, que son parte de lo que es la disuasión, conllevan a un reforzamiento de la acción por parte de los contrarios, pero no hay que temer. Ya vemos que Reino Unido, su nuevo primer ministro, Keir Starmer, echó para atrás ante la decisión de autorizar a Ucrania del uso de sus misiles en territorios rusos. Le dio para atrás esa decisión en base a la retórica disuasoria de la Federación Rusa. ¿Le seguirá ese mismo camino Estados Unidos ante la retórica bélica de la Federación Rusa con relación al emplazamiento de los misiles, los Tomahawk, en las bases de Alemania? No lo creo, porque las condiciones son diferentes. Son diferentes y en ese sentido no se puede permitir que una disuasión verbal se imponga por una potencia que apenas tiene un 1.9% del PIB global. Representa, eso es lo que representa, ante otra que representa un 28% del PIB global, donde el presupuesto de defensa de la Federación Rusa apenas es de 121.000 millones y la de los Estados Unidos es de 876.000 millones. ¿Dónde está la fuerza para una retórica bélica, para una disuasión conflictiva? Hay que ponerle la tapa al pon y estar consciente de que la fortaleza bélica está donde está la fortaleza de la economía, y no podemos dejar de lado lo que es que dentro del ámbito de esas inquietudes de lo que es el escenario bélico internacional, los demás estados están en una cuerda floja, que no saben hacia dónde van, pero mucho menos no saben dónde están. Y por ello los diferentes grupos que tejen la tela de araña dentro del contexto de las relaciones internacionales, buscando un espacio, tienen que definir dónde están parados. Con ello nos referimos a la India, con ello nos referimos a Brasil. Nos vamos a referir también a Hungría como parte de la Unión Europea y de la OTAN, pero también nos vamos a referir a Turquía, que deben definir su estatus, de dónde estoy y quién soy.